Bueno, estamos listos. Hay mucho ruido de fondo. No, ya cerramos. Listo, que estamos en vivo, empezamos. Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos los espectadores que nos acompañan. Pues, como todos los viernes, a los profesionales de la salud, de las EPS, IPS y a la comunidad en general, que desde Cartagena, Colombia o el resto del mundo, se unen en esta transmisión. La Casa del Niño, buscando fortalecer la transferencia de conocimiento y su experticia en la gestión clínica, los invita a participar en la jornada de actualización de guías de práctica clínica en pediatría como un aporte en la institucional desarrollo del conocimiento médico y la gestión clínica en la ciudad de Cartagena y la región Caribe. Agradecidísimos con todos por su sintonía e interacción en esta jornada en la que presentaremos las guías de práctica del manejo del síndrome nefrótico. Mi nombre es Angélica Pérez, coordinadora de comunicaciones en la Casa del Niño, y bueno, los invito a todos a quedarse aquí, a compartir esta transmisión con sus familiares, amigos, grupos de WhatsApp y a todas las personas que crean que es interesante ver esta transmisión. Les voy a presentar al doctor Hernando Vaquero, quien es nuestro director de calidad en la Casa del Niño, y a la doctora Kelly Guerrero, quien es residente de segundo año de pediatría de la Universidad de Cartagena y está rotando con nosotros actualmente en nuestro hospital. Entonces, bueno, doctora Kelly, bienvenida. El doctor Hernando también está por acá con nosotros. Sin más preámbulos, los dejo. Bueno, buenas tardes a todos. En esta entrega de esta semana vamos a mirarnos los temas de consulta frecuente en pediatría, síndrome nefrótico. Nos acompaña la doctora. Van enfocados primero a que de manera conjunta tenemos como parámetros de manejo de este tipo de pacientes de forma unificada. Y lo más importante, propiciar el conocimiento y la transmisión del mismo como una actividad de difusión y de compromiso social de la Casa del Niño con toda la comunidad, tanto académica como de aseguradores, prestadores. Sin más preámbulos, bueno, dejo a la doctora Kelly ya para que nos hable del tema que es el motivo de revisión de hoy, síndrome nefrótico. Doctora Kelly, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes para todos y todas las que nos acompañan en la tarde de hoy. Vamos entonces a dar inicio a la revisión de nuestra guía de práctica clínica de síndrome nefrótico. Esta es la presentación pues de nuestra guía y este es todo el comité que participó en la elaboración de la misma y en convención especial los nefrólogos pediatras de la institución que fueron quienes estuvieron a cargo de la elaboración de la guía que vamos a revisar. La guía está en base de la guía CADIVO en su actualización del 2012 y es de allí donde se toma la mayor parte de las recomendaciones que vamos a dar en la tarde de hoy. Antes de hablar de las definiciones puntuales de la guía, pues vamos a hablar a qué se refiere el síndrome nefrótico. Entonces, el síndrome nefrótico es una de las enfermedades, pues, de la parte de nefrología pediátrica frecuente que va a ser resultado de una alteración de la membrana de la membrana de filtración pues, glomerular como tal. Es decir, esa barrera de filtración glomerular tiene unos componentes que están dados por células endoteliales, la barrera de filtración glomerular y los podocitos. El daño principalmente, como lo vamos a ver más adelante en la parte de la fisiopatología, está relacionado principalmente pues, con la alteración de esos podocitos. ¿Qué son los podocitos? Los podocitos son unas células, parte del riñón, unas células especializadas que cumplen con la función principal de hacer el proceso de filtrado. Van a hacer un proceso de filtrado por el tamaño del tamaño y van a hacer un proceso de filtrado junto con el resto de los componentes de esa barrera de filtración glomerular, van a hacer el filtrado también por cargas. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque lo vamos a desglosar un poquito en la fisiopatología. Entonces, como estamos teniendo esa alteración en la filtración glomerular, finalmente en lo que eso se nos va a traducir clínicamente en nuestro paciente, es decir, lo que vamos a encontrar en nuestro paciente es que es un paciente que va a tener edema, que es un edema principalmente
en las zonas de declive, y además de eso es un edema blando, no doloroso, asociado a que voy a encontrar dentro de los exámenes que yo le elaboro a mi paciente, voy a encontrar entonces una albúmina bajo, que quiere decir que está menor de 2.5, y vamos a encontrar también proteinuria. Ya vamos a definir cuáles son los rangos de proteinuria. Proteinuria quiere decir que estoy encontrando entonces proteínas en la orina, y voy a encontrar también hiperlipidemia. Entonces, en definición, estos pacientes van a tener entonces síndrome nefrótico, va a estar dado por los edemas mencionados, una proteinuria masiva que va a ser definida como una proteína en 24 horas que es mayor de 40 miligramos por metro cuadrado hora, y una hipoalbuminemia, como se mencionó, menor de 2.5 gramos por decilitros, y además de eso, una hipercolesterolemia. El síndrome nefrótico, clásicamente, se ha identificado como un síndrome nefrótico. Se puede clasificar bien sea por su edad de presentación o por el tipo, pues, como por la asociación de la causa que le desencadenó. Entonces, en ese orden de ideas, el síndrome nefrótico, podemos tener un síndrome nefrótico primario o podemos tener un síndrome nefrótico secundario. Dentro del síndrome nefrótico primario, también vamos a tener lo que corresponde a la principal causa de síndrome nefrótico en el grupo, en la edad pediátrica, es el síndrome nefrótico idiopático, es decir, que no podemos encontrar asociación con otra causa, que es lo contrario del síndrome nefrótico secundario, donde va a estar asociado principalmente a causas infecciosas o a enfermedades sistémicas, o como lo vemos también aquí en esta presentación, a otros medicamentos. Devolviéndonos al síndrome nefrótico primario, hay que hacer aquí también una aclaración, y es que este síndrome nefrótico primario idiopático es el clásico que vamos a encontrar en niños y niñas entre los 2 a los 10 años, que es la edad clásica de presentación. Si se nos sale de este rango de edad, en los pacientes pediátricos más pequeños podemos tener dos tipos adicionales de presentación del síndrome nefrótico, que van a ser el síndrome nefrótico congénito y el síndrome nefrótico infantil. El congénito va a referirse a los pacientes que se presentan menores de 3 meses, y el infantil se va a referir a los pacientes que se presentan entre 3 a 12 meses. En este grupo de pacientes, las causas van a ser diferentes, ya no son causas idiopáticas, sino que tanto en el congénito como en el infantil se han empezado a describir asociaciones a alteraciones genéticas de las proteínas implicadas o de toda la parte enzimática y molecular implicada en la formación de esa y en la función de esa barrera, pues, de filtración glomerular. Entonces aquí van a estar implicados genéticamente alteraciones. Y en el congénito también se pueden encontrar asociaciones con infecciones del grupo STORCH, es decir, infecciones como sífilis o VIH, que podemos encontrar en la etapa prenatal, que se transmiten, pues, por vía congénita. Entrando en unas definiciones que es muy importante tener en cuenta, que son tomadas, pues, también en la guía que mencionamos al principio, vamos a hablar de qué es una remisión total cuando tenemos un paciente con un síndrome nefrótico. Entonces vamos a hablar de esa remisión total cuando se produce una desaparición de la proteinuria y el paciente tiene menos de, en una orina tomada en una muestra al azar, tiene menos de 4 miligramos por superficie corporal hora, o cuando hacemos un índice, que también es una medida que nos puede hablar de proteinuria en rango nefrótico, que es el índice de proteinuria, creatinuria, este índice está menor de 0.2. En ese caso, voy a hablar de que el paciente tiene una remisión total. O cuando en una cintilla de orina realizada por 3 días consecutivos, tengo el reporte de proteinuria negativo. Entonces, cuando mi paciente cumple con estos criterios, voy a hablar de que está en una remisión total. ¿Cuándo voy a hablar de una remisión parcial? Entonces voy a hablar de una remisión parcial cuando el paciente persiste con proteinuria en rango no nefrótico. ¿Qué quiere decir rango no nefrótico? Que esta proteína en 24 horas va a estar entre 4 y 40 miligramos por metro cuadrado horas, o este índice proteína creatinina
que si lo hago en una muestra de orina al azar va a estar entre 0.2 y 2. Si el paciente se ubica dentro de este rango, no cumple este criterio, pues entonces va a encontrarse en una remisión parcial. ¿Cuándo voy a hablar de que el paciente se encuentra en una recaída? Voy a hablar de que el paciente se encuentra en una recaída cuando luego de que había tenido una mejoría, presenta una aparición nuevamente de proteinuria con un índice proteinuria-creatinuria mayor de 0.2, o en una tira reactiva encontramos proteinuria positiva durante 3 días consecutivos. Los pacientes pueden tener recaídas, pero debo tener en cuenta si es un paciente con una recaída infrecuente o con una recaída frecuente. Voy a definirlo como una recaída infrecuente cuando presenta una sola recaída dentro de 6 meses de la respuesta inicial o presenta 1 a 3 recaídas en un periodo de 12 meses. Voy a hablar de recaída frecuente cuando el paciente presenta 2 o más recaídas dentro de 6 meses de la respuesta inicial o 4 o más recaídas en un periodo de 12 meses. Y otro concepto fundamental en la parte del tratamiento que para entenderlo va a ser la corticodependencia y la resistencia. Corticodependencia es cuando el paciente entonces presenta 2 recaídas consecutivas durante la terapia con esteroides o dentro de los 14 días de haber terminado la terapia. Y la resistencia es cuando el paciente no se logra una remisión completa después de 8 semanas de terapia con esteroides. Pero entonces al principio decíamos de que mencionábamos algunas cosas de cómo se estaba dando este síndrome nefrótico. No hay una claridad en la fisiopatología que explique por completo entonces su parte etiológica, pero sí hay algunas teorías propuestas y aquí vamos a tratar de desglosar algunas. Hay una teoría inmunológica que nos habla de que probablemente hay un funcionamiento de las células T aberrantes, lo cual va a hacer que se esté produciendo unas linfoquinas glomerulotóxicas que van a generar una respuesta inmune exagerada y exacerbada, lo cual van a alterar esos componentes de la barrera de filtración glomerular. Al principio les mencionaba que la barrera de filtración glomerular tenía 3 componentes. Dentro de estos componentes, de las células endoteliales y de la membrana basal glomerular, ellos están también compuestos por otras sustancias como el proteinglucano, el parasulfato, los glucosaminoglucanos, los cuales parece ser que son afectados también por esta producción de esa linfoquina glomerulotóxica que se están produciendo por las células T aberrantes, lo cual van a favorecer entonces que se dañe como esos componentes de glucocálidos, que son los componentes que tiene la membrana, y eso va a hacer que la barrera de filtración glomerular pierda su proceso de funcionamiento que estaba haciendo por cargas. Habíamos mencionado que ella va a hacer una filtración por el tamaño y por las cargas. Las cargas quiere decir la carga que está en la membrana, que puede ser una carga catiónica o una carga aniónica. En este caso, entonces, se va a reducir la barrera aniónica, lo cual no va a permitir que se haga adecuadamente la función de filtración. Entonces es por eso que allí hay una de las teorías de por qué se está dañando desde la parte inmunológica. Y esta es una gráfica donde podemos entender un poco más lo mencionado, donde tenemos entonces la representación de lo que es los pocitos que mencionaba, que era la célula especializada de esa parte pues renal encargada de la filtración glomerular, y estos podocitos están conectados tienen como unas proyecciones que se llaman los pedicelos, y además de eso, en las uniones entre célula y célula, que están unidas por la nefrina y por esos componentes pues moleculares aquí graficados, formando como una malla o como una cremallera, aquí es donde se forma la barrera de filtración o la hendidura de filtración, es decir, que entre el espacio entre célula y célula, entre podocito y podocito, se forma una hendidura de filtración que también funciona como el colador, por así mencionarlo, de esa filtración de la que hemos estado hablando. Entonces, hay allí una alteración de esos podocitos también.
que vamos a verlo gráficamente más claro en esta imagen. En la parte superior vamos a encontrar lo que corresponde a un glomérulo normal y en la parte inferior vamos a encontrar lo que corresponde a un glomérulo en un paciente pues con síndrome nefrótico. Entonces, estas células azules son las que corresponden a los podocitos, que cuando lo vemos en la microscopía electrónica, lo que se va a ver es que esto debería ser lo normal, que yo vea la célula y las proyecciones o los pedicelos que él tiene, ¿cierto? Que en esta imagen se ve así las proyecciones que él tiene, y entre esas proyecciones y esas uniones, las hendiduras de filtración, que aquí vemos claramente cómo se están viendo en este corte, es mucho más apreciado. Entonces vamos a ver entonces las hendiduras de filtración y vamos viendo cómo los podocitos y cada pedicelo está normal en su estructura. Cuando yo tengo un paciente con síndrome nefrótico, lo que voy a encontrar es que estos podocitos es como si sus pedicelos se hubiesen fusionado, por alguna manera de mencionar. Entonces ya se está perdiendo esa hendidura de filtración y se está perdiendo como esa forma que traía el podocito. Entonces voy a encontrar que, como lo veo aquí en esta imagen, aquí en este corte, ya no veo claramente esas hendiduras y veo que el podocito es como si se hubiese sus pedicelos se hubiesen como fusionado, colapsado. Esta imagen también nos ayuda a mencionar que los cambios histopatológicos que se encuentran en un paciente con síndrome nefrótico principalmente son los cambios mínimos. ¿Por qué? ¿Y qué vamos a tener característica en estos reportes de biopsia de estos pacientes? Son pacientes que en la microscopía de luz no se va a ver ninguna alteración, son pacientes que en la inmunofluorescencia va a ser negativa y la microscopía electrónica no lo va a reportar como cambios mínimos, que es lo que correspondería a esas fusiones que estamos mencionando. En la clínica hablamos también de que el paciente tiene unos edemas, pero ese edema también la fisiopatología pues se ha establecido por dos vías, una hipótesis de hipovolemia o una hipótesis pues de hipervolemia. En un paciente pueden estar los dos mecanismos fisiopatológicos o puede predominar uno o el otro. Entonces, en la fisiopatología de la teoría de la hipovolemia, lo que tenemos es que partimos de que el paciente está con una proteinuria, es decir, está perdiendo las proteínas, lo cual se va a traducir en una hipoalbuminemia, lo cual va a generar que haya una disminución de la presión oncótica. ¿Eso qué quiere decir? Que va a haber un paso del líquido intravascular al líquido intersticial. Al estar este paciente en un estado de hipovolemia, su mecanismo de compensación va a hacer que va a ser activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Para qué? Para que yo empiece entonces en respuesta a retener sodio y agua, y eso entonces sería la traducción de este edema. Pero puedo también tener un paciente que tiene entonces una alteración de su proceso pues, de filtración con inhibición pues, de la natriuresis y aumento pues, de la reabsorción de sodio, en el cual va a pasar lo contrario, donde yo tengo más bien un estado de hipervolemia y antes estaba hipervolemia, entonces no se va a hacer, se va a hacer como la inactivación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, porque pues sería lo contrario. Y en este caso, entonces, el paciente va a seguir teniendo una transsudación, por esa reabsorción que está sucediendo, una transsudación de sodio y agua al intersticio, traduciéndose también en un edema, pero que parte de un estado, pues, de hipervolemia. Ya entendiendo cómo se presenta mi paciente, voy a ver entonces cómo lo voy a manejar. Y el pilar de tratamiento en los pacientes con síndrome nefrótico son los corticosteroides. Para nosotros de manejo, la prednisolona o la prednisona. Los corticosteroides van a ser el tratamiento fundamental en estos pacientes y los pacientes vamos a iniciarles tratamiento entonces, cuando es el debut inicial, a 60 miligramos por metro cuadrado por día, o lo que corresponde a 2 miligramos por kilogramo día, en un tiempo de aproximadamente 4 a 6 semanas. Y al revalorar ese paciente, voy entonces a reducir la dosis a 40 miligramos por metro cuadrado día, ya no diario, como lo estábamos dando en la fase inicial, sino que aquí vamos a darle este medicamento al paciente interdiario, que puedo dejarlo nuevamente por 4 o 6 semanas o
o 6 a 8 semanas, o ir haciendo un descenso gradual de estas dosis. Luego de que el paciente ha presentado y ha completado las 12 semanas de tratamiento, el paciente puede presentar recaídas. Si mi paciente entonces presenta una recaída, pero teniendo en cuenta las definiciones iniciales que podían ser recaída infrecuente o recaída frecuente, entonces si estoy ante un escenario, un paciente con una recaída infrecuente que respondió adecuadamente a la prednisolona, lo que voy a hacer es que este paciente le voy a dar nuevamente en la recaída la prednisolona a 60 miligramos por metro cuadrado día hasta que cumpla el criterio de remisión durante 3 días. A partir de allí voy a reducir la dosis y en el seguimiento voy a bajarle la dosis a 40 miligramos por metro cuadrado día en nuevamente días interdiarios, días alternos, por 4 semanas. En el otro lado puedo encontrarme el paciente que es con recaídas frecuentes o que es corticodependiente. Entonces, en este paciente con recaídas frecuentes, lo que voy a hacer es iniciar la dosis cuando se presentó con la recaída, entonces vuelvo a inicio con 60 miligramos por metro cuadrado día hasta que tenga una remisión en el concepto de remisión durante 3 días. Y en la dosis de seguimiento, le voy a dejar la dosis de seguimiento con la cual el paciente dosis alterna, con la cual el paciente se mantenga en remisión y sin efectos adversos. Entonces, esta dosis ya va a ser ajustada a la necesidad, a la respuesta del paciente, considerando que sea la menor dosis posible para mantener la remisión y no tenga efectos adversos secundarios. Los pacientes con síndrome nefrótico pueden ser corticodependientes, corticoresistentes, que ya habíamos mencionado, que es que no responden después de 8 semanas de tratamiento. Y estos son pacientes en donde vamos a tener que recurrir a una terapia de segunda línea, que son pacientes en donde voy a tener que recurrir a agentes inmunomoduladores o que también me hagan el efecto pues ahorrador de corticoides, ¿cierto? Porque si yo estoy necesitando mucha dosis de corticoides en los corticodependientes, pues voy a tener que tener en cuenta que voy a tener mayores riesgos de efectos adversos. Entonces lo que hago es usar agentes como estos que nos van a permitir hacer un ahorro de corticoides. Entonces, si fue un paciente corticoresistente, pues tengo que pasar a una segunda línea de manejo. Entonces, dentro de estos tenemos, y no me va a tener aquí mucho en las dosis de cada uno, pero sí para mencionar que tenemos unos medicamentos de segunda línea, donde ya podríamos empezar a usar medicamentos como ciclofosfamida, ciclosporina, tacrolimus, micofenolatos. Si definitivamente el paciente no responde a ninguna de estas terapias de segunda línea, podría recurrir a terapia biológica, como se hace con el rituximab. ¿Qué recomienda la guía? Recomendamos entonces que debemos redefinir a un paciente resistente después de 8 semanas. Debemos estos pacientes entonces realizar biopsia renal, debemos hacer su seguimiento para la valoración de la proteína con cuantificación de proteínas en 24 horas. Siempre debemos evaluar su tasa de filtración glomerular para hacer el seguimiento. Y a pesar de que al principio mencionábamos que podían estar relacionados en los congénitos y en los infantines con algunas alteraciones genéticas, no está en este momento la indicación de que se tenga que hacer una evaluación genética de rutina, sino que ya va a tener que ser individualizado a cada caso. Aparte del manejo de base, que ya lo vimos que son con los esteroides de estos pacientes, los pacientes también van a tener manejo de manejo de soporte. Dentro de su manejo de soporte, estos son pacientes que pueden presentar hipertensión arterial aproximadamente en un 30%. Entonces, en este caso, lo que vamos a usar son, para el control de la presión arterial, son medicamentos como los IECA o los ARA2 por su efecto de protección renal y antiproteinúrico. Entonces, esta sería la indicación del antihipertensivo de elección en este grupo de pacientes. ¿Qué otras cosas son importantes dentro del tratamiento de sostén? Las complicaciones que pueden tener estos pacientes son, aparte de las complicaciones infecciosas, también pueden tener complicaciones trombóticas. Entonces, en estos pacientes se recomienda que a medida que su edema mejore, no sea incapacitante y lo permita, se les recomiende mantener actividad física acorde con su edad y con el grado de edema que tenga.
porque si permanecen mucho tiempo en reposo, pues va a aumentar el riesgo tromboembólico que ya a base tiene la enfermedad. También se les recomienda entonces tener una dieta normocalórica, normoproteica, sí con restricción de sal, y la restricción hídrica pues va a depender de cada uno de los escenarios de esa fisiopatología del edema que tenemos. Estos pacientes, como están usando dosis altas de esteroides, son pacientes que entonces debemos suplementar para evitar los efectos adversos a nivel óseo, entonces debemos suplementarles con calcio y vitamina D. Y otros, ya eso haría parte de nuestro tratamiento de sostén. Ya podríamos tener otras terapias dentro de estos pacientes, como corresponde a la albúmina y la furosemida, pero solo van a tener indicaciones muy puntuales. Entonces, la indicación de la albúmina va a ser en pacientes que tienen una hipovolemia clínica significativa, pacientes taquicárdicos, pacientes hipotensos, pacientes que tienen edemas incapacitantes o complicaciones infecciosas graves, donde entonces sí voy a tener de indicación la albúmina, pero ojo, no es para todos los pacientes, solo en estas recomendaciones, y a una dosis de una albúmina del 20% a 0.5 a 1 gramo por kilogramo en una infusión durante 2 horas seguido y definir por concepto médico si se requiere la administración de furosemida a 0.2 miligramos por kilogramo IV seguido de la infusión de la albúmina. En el caso de la furosemida, también va a tener unas indicaciones muy puntuales y va a ser principalmente en ese paciente que tiene un compromiso pulmonar, un compromiso respiratorio importante por edema pulmonar o, como ya lo hemos mencionado, si lo requiere tras la infusión de la ceroalbúmina. En la dosis anterior mencionada, de 0.1 a 1 miligramos por kilogramo, pero recordemos, no es tampoco para todos los pacientes una decisión individualizada en un paciente que tenga, por ejemplo, una sobrecarga por un edema pulmonar. Parte del tratamiento también en el seguimiento de sus pacientes es que respecto a su esquema de vacunación, como son pacientes que pueden estar inmunosuprimidos por las dosis que estamos usando de corticosteroides o porque estén en tratamiento con inmunomoduladores, entonces lo ideal es que verifiquemos, antes de iniciar el tratamiento, verificamos el estado vacunal de todos estos pacientes y si ya mi paciente está en terapia, debo postergar la vacunación, principalmente de vacunas por virus vivos atenuados, los debo postergar por lo menos unas 4 semanas después de que haya recuperación, haya terminado su terapia inmunosupresora, o por lo menos cuando ya la terapia con esteroides esté a menos de 1 miligramo. En estos pacientes, estado de vacunación previo de varicela, y si se llegase a presentar una varicela durante el tiempo de la enfermedad, estos pacientes deben manejarse con la gamma globulina y con aciclovir IV. ¿Cuándo hacer biopsia? Entonces vamos a hacer entonces biopsia a los pacientes que son menores de 1 año o mayores de 10 años, porque se nos sale ese rango de edad de la síndrome nefrótico idiopático, como lo definimos, al paciente que tiene un síndrome nefrótico córtico resistente, al paciente que tiene un síndrome nefrótico córtico dependiente o al paciente con síndrome nefrótico con recaídas frecuentes. Vamos a hacer biopsia también al paciente que presenta hipertensión arterial, hematuria persistente, hipocomplementemia, deterioro de la función renal o que presenta otras manifestaciones sistémicas que nos pueden hacer pensar en otras enfermedades como un lupus eritematoso. Esta fue la bibliografía que usamos para la elaboración de la guía y muchísimas gracias a todos y todas por estar presentes en esta transmisión. Quedamos atentos a sus inquietudes y preguntas. ¿Más? Buenas tardes, mi nombre es Gustavo Herrero, soy nefrólogo pediatra del Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja. Si tienen una pregunta, con mucho gusto, o alguna inquietud, se la podemos despejar.
Doctor, preguntan, ¿qué se hace cuando repite el síndrome? Bueno, cuando se repite el síndrome nefrótico, como lo mencionábamos en las sesiones pacientes que presenta recaída, lo que vamos a hacer es que este paciente, dependiendo si fue una recaída frecuente o una recaída infrecuente, lo que vamos a hacer es reiniciar nuevamente pues la terapia con esteroides a la dosis pues de 60 miligramos por metro cuadrado día, y ya el mantenimiento o las dosis de seguimiento las vamos a dejar en relación con si el paciente tuvo una recaída frecuente o una recaída infrecuente, pero de entrada lo que debemos hacer es clasificar nuestro paciente para reiniciar, pues para volver a iniciar la terapia pues con esteroides. Y como dice la doctora Kelly, definitivamente hay que reiniciar la terapia, pero también es importante aclarar que eso no cambia el pronóstico. El síndrome nefrótico es una enfermedad que el 80% pueden recaer y el 80% son de buen pronóstico. Eso no quiere decir que si por una gripa después de eso recae, no dañó el pronóstico. No hay que desanimarse, sino reiniciar la terapia, controlar los síntomas y después desmontarla progresivamente. Le envían saludo a los doctores, el señor Roger Cancio Jiménez. Dice que excelente presentación y, bueno, muchísimas gracias. Roger, un saludo muy fraterno y sé que te encuentras en España. Bienvenido acá cuando llegues, con mucho gusto. Doctor Gustavo, casi no se te ve porque muchísimas gracias a los doctores Hernando Vaquero y Gustavo Guerrero, a la doctora Kelly Guerrero también. Los invitamos a todos a estar con nosotros el próximo viernes. Estaremos invitándolos a través de nuestras redes sociales. Queremos recordarles que pues nos sigan en nuestra cuenta de Instagram, en la Casa del Niño, @lacasadelnino_ctg, en Twitter, @Casa del Nino, y el Facebook, aquí por donde estamos transmitiendo, Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja, Casa del Niño. Feliz tarde para todos. No sé si el doctor Vaquero. Sí, yo creo invitarlos a todos. Dentro de 8 días vamos a tener un tema muy interesante y muy importante en la práctica clínica, como es el de transfusiones en pediatría. Esto es una práctica muy cotidiana y la cual genera pues muchas inquietudes, muchos comentarios. Entonces desde ya están invitadas para el próximo viernes, y después del siguiente, en el siguiente viernes posterior, vamos a tratar el tema de sepsis y choque séptico. Entonces todos sus aportes son fundamentales y bueno, como siempre en la Casa del Niño estamos abiertos a todas sugerencias, y para nosotros es muy importante compartir todo ese conocimiento que aplicamos todos los días con nuestros pacientes, que es la población infantil más importante de Cartagena y de la costa. Muchas gracias. A usted, doctor Vaquero, y a todos por su asistencia, por acompañarnos en este viernes. Les deseamos un excelente fin de semana, mucho juicio. Recuerden que es mejor en casa, los papitos, los dulces. Doctor, aprovechando que usted con todo este tema de los niños, hay una recomendación para pedirle a los papás que definitivamente mejor no saquen a los niños porque, bueno, el COVID no se ha acabado aún, ¿no? Sí, el COVID no ha desaparecido, hay como una sensación colectiva como que se fue, y esa no es la realidad. Ustedes se están dando cuenta que a nivel internacional está nuevamente el crecimiento de los casos, en Colombia también. Entonces debemos ser muy, entre comillas, precavidos y no exponer a los niños a riesgos innecesarios. Creo que el mejor regalo del Día del Niño es cuidar la salud de ellos desde casa. Si no hay que salir, mejor no hacerlo. Así es. Bueno, ahora sí nos despedimos. Nos encontramos el próximo viernes en una nueva transmisión de las guías de práctica clínica en pediatría. Bueno, muchas gracias. Una feliz tarde para todos. Hasta luego.